les bendiga. Como siempre, es un gusto, es un privilegio, gracias, ahí está perfecto, poder estar aquí con ustedes. Y hoy damos la bienvenida de una manera muy especial a Xiomara, que ya es el segundo domingo que nos acompaña. Bienvenida, querida hermana. Gracias mis hermanos. Nelo, ¿cómo estaba, por favor? Con eso me ayuda con la garganta, con la voz. Entonces, creo que le bajó mucho, hermano, por favor. Como estaba bien. Vamos hoy a continuar con la predicación de la serie Vidas Renovadas, y hoy el tema es bien especial y espero que nos mueva en un entendimiento más amplio para comprender, mis hermanos, lo que significa realmente vivir una vida cristiana. Y por eso lo he titulado Cristianos como pregunta, como interrogación. ¿Cristianos? Mis hermanos, el propósito del Señor es enseñarnos a vivir verdaderamente, y valga la redundancia, como verdaderos cristianos. Y mi propósito durante esta serie que llega ya a la octava parte, Vidas Renovadas, es compartir las verdades eternas que nos ha dejado el Señor mediante su palabra. Porque es mediante su palabra que llegamos a una comprensión y a un entendimiento pleno, y yo diría amplio y suficiente, de quién es el Señor. Y entonces, mis amados, en esa misma medida en que entendemos al Dios de la Biblia, al Dios que se nos ha revelado, en esa misma dimensión vamos a tener más entendimiento, más respeto de lo que significa ser un cristiano. Hermanos, y para esto es necesario entonces vivir como verdaderos cristianos. Y un verdadero cristiano, en primer lugar, es aquel que obedece. Un verdadero cristiano es aquel que guarda, es aquel que camina en la verdad, y no en la verdad del mundo, mis amados. Es aquel que camina en la verdad de la palabra de Dios. Un verdadero cristiano es aquel que por todos los medios, trata de vivir conforme a la palabra. Es aquel que no es perfecto, porque en este plano terrenal no hay perfección, pero que diariamente se esfuerza por agradar al Padre, por agradar a ese Dios y Señor que dio su vida para salvarnos. En segundo lugar, un verdadero cristiano es aquel que no vive según la carne, sino según el Espíritu. Hermanos, ser un verdadero cristiano demanda entonces vivir una relación íntima, genuina con el Señor, y no, escúcheme, no una relación de apariencias y de obras externas. Porque las obras externas no son más que religiosidad y legalismo disfrazado de piedad. Hermanos, y por eso hoy en día
apasionadamente, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, ha sido llamado en un llamamiento santo, no ha entendido la santidad del llamado, no lo ha entendido. Hermanos, la piedad no es retirarse tampoco a un extenso campo privado y vivir aislado. No. La verdadera piedad, hermanos, es interactuar con esta sociedad, interactuar con los no creyentes y con los cristianos y manifestar la luz de Cristo, vivir en medio de esta sociedad, permitiendo que la luz del Evangelio que ha resplandecido en nuestros corazones alumbre a aquellos que aún no tienen ese entendimiento. Por eso la misma palabra dice que la luz del Evangelio alumbre el entendimiento de aquellos que aún lo tienen nublado o que están cegados. Así que con esto en mente, mis amados, vamos a ir a la palabra para saber qué es lo que significa ser un verdadero cristiano. Y vamos a ir al Evangelio según San Lucas, o Lucas capítulo 15, y nuevamente tenemos allí todavía ese problema que no lo hemos podido solucionar de la pantalla. Pero mis amados, ustedes tienen ahí la Biblia física, la Biblia del libro, o vayan a sus teléfonos y pongan allí Lucas capítulo 15. Y vamos a ir a los primeros 10 versículos de la palabra. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: escuchen. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, el Señor, les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y aquí empieza la otra parábola, la moneda perdida. Y dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y nuevamente aquí el Señor: así os digo que hay gran gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén y amén. Padre eterno, te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Y yo te pido, mi Dios amado, en el poder de tu Santo Espíritu y en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, Redentor, Salvador y Rey venidero, nuestro Señor Jesucristo. Señor, que hables hoy directamente a nuestros corazones, que traigas luz, iluminación a nuestra mente, a nuestra razón, a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro corazón, para que entendamos la seriedad de tu llamado y lo que significa ser cristianos. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Mis amados, pueden tomar asiento. Qué bendición, hermanos, estar disfrutando y gozando del reino de Dios.
Y ayer tuvimos una de esas extraordinarias experiencias. Ayer aquí tuvimos un día maravilloso donde hubo una reunión de varias iglesias de la denominación, donde pudimos vivir, experimentar la presencia del Espíritu Santo de Dios y pudimos sentir lo que es estar en esa armonía y en ese amor del Espíritu y pudimos experimentar de alguna manera lo que es el gozo del reino de Dios. Hermanos, y el capítulo 15 que acabamos de leer del Evangelio de Lucas es sin duda uno de los más citados y predicados, precisamente por la belleza de su contenido. Hermanos, aquí tenemos 3 textos literarios bellísimos, descritos por el Señor Jesucristo. El primero de ellos, como yo le llamo a esa parábola de la oveja perdida, yo le llamo una de 99. Y la segunda le llamo una de 10. Y la tercera, que no vamos a leer hoy, le llamo 2 de 2. Aunque dice que es la parábola del hijo perdido. Posiblemente la próxima semana predicaré de eso. Sin embargo, lo primero que debemos observar son los dos grupos de dos que se acercaban al Señor Jesús. El primer grupo son los publicanos y los pecadores. Y la palabra de la Escritura dice que se acercaban con una disposición de oírle, de creer en su palabra, de escucharlo, porque venían hambrientos, deseosos, con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de salvación. Y hoy entendemos, mis amados, que a esos publicanos y pecadores que los religiosos de la época rechazaban, ellos recibieron la luz del Evangelio, el poder de la palabra expresado por el mismo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y sus vidas fueron impactadas. Hermanos, y en el otro lado tenemos al grupo de otros dos, los fariseos y los escribas, y ellos también se acercaban, pero para murmurar. La intención de los escribas y fariseos era completamente opuesta, y así pasa en nuestro tiempo. Yo sigo creyendo firmemente que en la Iglesia Universal del Señor siguen habiendo estos mismos dos grupos de dos, los que vienen con un corazón humilde, con un corazón receptivo, con un corazón deseoso y ansioso de que la palabra produzca algo en su corazón y en sus vidas. Pero también hay otros que vienen solamente para escuchar, porque se creen perfectos, se creen que ya todo lo alcanzaron y son iguales a los religiosos de esa época, los escribas y los fariseos. Hermanos, los publicanos, para darle un contexto, eran también judíos y eran considerados traidores por estar bajo el servicio de los romanos. Los publicanos eran los que se encargaban de recaudar los impuestos y también de cobrar los derechos de paso de las mercancías. Exigían, es verdad que exigían a los contribuyentes sumas superiores de las que en realidad tenían que ir al tesoro público. Pero también es cierto que en esa época no había ninguna ley que protegiera a los contribuyentes. Entre esos judíos publicanos, recaudadores de impuestos, yo sé que ustedes lo saben, estaba Zaqueo, uno de ellos, y cuando leemos los evangelios sabemos lo que sucedió con Zaqueo. Pero también estaba otro hombre que era parte de los publicanos y en la Biblia es llamado Leví, que es el Mateo que conocemos hoy, quien el Señor usó de tal manera que gracias al corazón de Dios, gracias a que el Señor no hace acepción de personas, y que a este publicano, recaudador de impuestos, pecador, que estaba rechazando la religión, el legalismo de esa época, hoy a través de ese hombre tenemos el Evangelio de Mateo.
Hermanos, ellos eran excluidos de la sociedad por sus propios compatriotas los judíos. No obstante, la bondad del Señor alcanzó a muchos de ellos, llevándolos al arrepentimiento y permitiendo su entrada en el reino de Dios. Nuestro Señor es un Dios inclusivo, no hace acepción de personas. Y los religiosos, los legalistas, hacen ese tipo de cosas. Se creen con autoridad de seleccionar. A este le voy a hablar, a aquel no. Este sí es digno de invitarlo a la casa del Señor, aquella no. Hermanos, el segundo grupo de ellos son los fariseos y los escribas. Además de ser murmuradores y perseguidores de Cristo, como lo narra la palabra, los fariseos eran los líderes religiosos. ¿Qué significa eso, mis amados? Los líderes religiosos de esa época eran los encargados de administrar las cosas santas de Dios, eran los encargados de liderar el pueblo de Dios, pero no eran más que un montón de religiosos legalistas que solo se preocupaban por ellos mismos y por apariencia, por lucir una religión falsa y mentirosa. Y el otro grupo eran los escribas, y los escribas eran los doctores de la ley de esa época, como decir hoy, los eruditos, los que más conocían de la Torá. Y hoy tenemos teólogos y eruditos. Y sabemos que hay muchos eruditos que se hacen eruditos, pero que son ateos. Se hacen eruditos para hacer exactamente lo mismo que hacían los escribas, los doctores de la ley de la antigüedad, para criticar, para murmurar y para rechazar la palabra de Dios. Y aquí voy a usar un término, y como quiero protegerme de caer en un anacronismo técnico, voy a decir que ellos eran casi cristianos. Y dije que no quiero caer en un anacronismo, porque en esa época todavía no estaban los cristianos. Pero estoy trayendo el término y actualizándolo y llevándolo a esa época solo por cuestión de entendimiento. Eran casi cristianos, pero no lo eran. Participaban y vivían una religiosidad meramente externa. No tenían el corazón regenerado por el poder de Dios y su palabra, a pesar de que la conocían. No había en ellos una manifestación del nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 3? ¿Quién fue uno de los principales de la sinagoga que fue de noche a hablar con el Señor? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Nicodemo. Y el Señor le dijo que si quería entrar en el reino de Dios, a uno de esos líderes le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y al parecer, según las escrituras, él sí nació de nuevo. No tenían misericordia, no tenían compasión, así que a ellos no les importaba el sufrimiento del pueblo, despreciaban a esos publicanos y pecadores, criticaban al Señor porque les estaba llevando el Evangelio, les estaba haciendo partícipes del reino de Dios, y si no tenían misericordia y compasión, sí que menos iban a tener amor. Hermanos, y hoy encontramos muchos religiosos que les falta misericordia, que les falta compasión y les falta amor. Hermanos, a esa mujer no la vayan a invitar, cuidado, es tremenda. A ese hombre, no, qué vergüenza, es un borracho, es un adicto, es un drogadicto, es un mal hablado, es un pornográfico, ese es un homosexual. Hermanos, que vengan aquí a la casa del Señor y aquí los vamos a abrazar en el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que domingo a domingo,
a medida que ellos se vayan exponiendo a la verdad, a la palabra de Dios, sean transformados. Hermanos, y el apóstol Pablo lo dice, y no lo voy a traer aquí, solo lo digo como referencia, cuando le dice a la iglesia de Corintios, y estos eran algunos de ustedes, y menciona una lista grande de todos los pecados. ¿Y acaso nosotros no éramos también como los publicanos y pecadores? Y como todo ese montón de gente que los legalistas y religiosos quieren rechazar. Hermanos, tenemos un ejemplo extraordinario y maravilloso en la palabra del Señor. ¿Qué hizo el Señor cuando vino y se le acercó a la samaritana? Ella era tremenda. Dice la palabra que no había tenido 1, ni 2, ni 3, sino 5. Y miren, el Señor se le acerca, se le revela, le dice abiertamente: yo soy el Cristo, el Mesías. Y ella iba, dice, por agua, y el Señor le dio el agua verdadera, llenó sus cántaros internos del corazón del agua de vida. Y dice la palabra que ella dejó tirados allí esos cántaros literales y se fue corriendo a Samaria y evangelizó todo el pueblo de Samaria. Y dice la palabra que después de que ella los trajo, entonces no solamente creyeron por el testimonio de ella, sino que creyeron porque vieron al Mesías, al Señor que se les estaba revelando en sus corazones. Entonces, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para impedir la entrada al reino de Dios? Un verdadero cristiano no hace eso. Un legalista sí, un religioso sí, porque está vestido de apariencia, de falsa piedad. Bien les dijo el Señor: ni entráis ni dejáis entrar. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, verso 13, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos. Y además de decirles ay de vosotros, escribas y fariseos, les dice: hipócritas. Y les dice: ¿por qué razón los está llamando hipócritas? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos, cuidémonos de no caer en la religiosidad. Cuidémonos de no señalar, de no juzgar, de no criticar. Y preocupémonos por hacer el trabajo que corresponde a un cristiano: evangelizar, revelar a Cristo, revelar su amor, su misericordia, su compasión, mostrar esa luz y que venga y resplandezca. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Viviendo una vida genuina, no de apariencias. No es que vamos a venir aquí los domingos, yo lo he dicho muchas veces, todos somos santitos. Ay, es que no nos faltan sino las alitas para adorar, como dice mi amada esposa. No, mis hermanos, seamos genuinos. Tenemos que ser el mismo aquí y allá. Solo el amor de Cristo que Amén. hace posible que el amor de Aleluya. Dios atraiga Gloria a a Dios. todos los que tienen necesidad de Esa es la religión, como lo dijo el apóstol, sin mácula. Esa es la verdadera religión que nosotros debemos vivir, practicar y compartir, que está llena de amor, de misericordia, de compasión. Y esto no quiere decir, escúcheme, porque tampoco vamos a irnos al otro extremo. Cuidado, porque hay otra corriente ahora de los últimos años, el cristianismo progresivo. Eso es una alegría, porque para ellos solamente Dios es amor. Y entonces rechazan aquellos textos que hablan de santidad, que hablan del pecado y que hablan del infierno. No, hermanos, vamos a hablarles en amor, los vamos a abrazar, los vamos a recibir, los vamos a cubrir, los vamos a arropar con la palabra, pero no vamos a callar. Les vamos a decir en amor las verdades eternas, para que entonces el Espíritu Santo venga sobre ellos
y despierte sus corazones, despierte sus mentes y ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Lamentablemente, así en esa misma condición en que estaban los escribas y fariseos y también los saduceos, hoy día tenemos casi cristianos, casi. Pero hermanos, los casi no van a entrar en el reino de Dios. Casi llegaron, pero se quedaron allá afuera. Cuidémonos de eso. Cumplen la ley externamente, tienen apariencia de piedad, pero solo eso, mis amados, solo tienen apariencia. Y por apariencia nadie va a entrar al reino de Dios. No aman a Dios. Y algunos dirán de esos religiosos, pero si yo amo a Dios, sí, pero si no estás abrazando al perdido, al prójimo, entonces lo están negando, porque la palabra de Dios dice que el primer y grande mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y dice, y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese a ti mismo se refiere que al prójimo hay que amarlo como amamos al Señor, sin hipocresías. El legalismo consiste en hacer, yo hago esto y aquello, yo muestro. Eso era lo que hacían los religiosos, los fariseos y los escribas de esa época. Se preocupaban solo por tener una apariencia, por mostrarse ante el pueblo, como los eruditos, los conocedores, los que se sentían arriba, como decía o como dice todavía un pastor amigo, Daniel, dice, casi iban y tomaban tinto con el Señor. Mis hermanos, el verdadero cristiano se interesa no por hacer solamente, primero se interesa por ser, no por aparentar, no por mostrar, sino por ser. Hermanos, yo he escuchado a muchos que dicen, yo estoy cansado de ir y de predicarle y de compartir con X o Y persona. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Por qué no te creen? ¿Por qué no te creen, hermano? ¿Cómo te expresas en tu casa? ¿Por qué nuestros hijos no creen a veces? ¿Por qué nuestros compañeros de trabajo no creen? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Nos unimos a esas conversaciones que ya no corresponden a santos? Así mismo sucedía en los tiempos de Jesús. Y cuando estoy hablando de los tiempos de Jesús, estoy hablando de su encarnación, porque los tiempos de Jesús han sido desde la eternidad y por la eternidad. Los saduceos no creían en la resurrección, así muchos hoy. Los escribas y los fariseos rechazaban las enseñanzas de Jesús, así hay muchos hoy. Hermanos, recientemente escuché a una persona que dijo, lo importante es que crean en Dios. Y déjenme decirle, ¿usted se ha puesto a investigar cuál es el concepto que esas personas tienen de Dios? ¿Cuál es su Dios? Porque hay muchos dioses. Y la palabra dice que aún los demonios creen y tiemblan. Lo importante no es que crean, lo importante es que conozcan al Dios verdadero, al que se ha manifestado en la palabra de Dios. Hermanos, y allí estaba el Señor confrontando a los religiosos y administradores del reino de Dios en esa época con estas dos preciosas parábolas, la de la oveja perdida y la moneda perdida. Hermanos, y si había alguien o las personas que conocían el oficio de pastor,
Eso eran los judíos. La gran mayoría de ellos tenían de oficio, de profesión, ser pastores. Y el Señor en su eterna sabiduría viene y les presenta esta parábola. Hermanos, y en un sentido, el Señor estaba contrastando la función de un pastor con la función que los líderes de esa época debían cumplir. Y esta palabra hoy también nos corresponde a nosotros. No solamente es para el pastor, la pastora, el líder, es para todo el pueblo cristiano, que nos está diciendo en qué manera nosotros tenemos que evangelizar y compartir y vivir la palabra. Hermanos, el buen pastor conoce de los peligros que corren las ovejas en el desierto. Se pueden perder, pueden ser atacadas, pueden ser lastimadas, pueden ser devoradas, y ellas necesitan atención. Y ese desierto es como una tipificación, una figura del sistema en el que vivimos hoy. Hay mucha gente afuera perdiéndose, y aún nosotros mismos corremos el riesgo de extraviarnos si no estamos atentos a la palabra y si no estamos asidos, agarrados de la mano de Dios. Porque este sistema es seductor, y este sistema allá afuera está bajo el poder y el dominio de Satanás. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Hermanos, y por eso hay que ponernos, como dice mi amada, la armadura, que es la palabra de Dios. Y en esta parábola el desierto representa, como les dije, el sistema. Ellos, los religiosos de esa época, no estaban cumpliendo con su función de liderar, cuidar el pueblo de Dios. No los estaban llevando al arrepentimiento, no les estaban permitiendo entrar en el reino de Dios. Cuidémonos, hermanos, que nos vistamos de muy religiosos, y por tener esas vestiduras que no son las reales, estemos alejando primero a alguien de nuestra familia inmediata, a alguien de afuera de nuestro entorno, porque estamos poniendo mucho escudo. No, hermanos, el reino de Dios es amor, justicia, paz, benignidad, bondad, misericordia, mansedumbre. Todo eso es el reino de Dios. Verdad eterna, eso es el reino de Dios. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados con un llamamiento santo, y hemos sido declarados por el Señor y su palabra real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, con un solo propósito: para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, en cuanto a la parábola de la moneda perdida, para ir acercándome al final, la dracma es una moneda, o era una moneda considerada de poco valor, de muy poco valor. Y para simbolizarlo, es como hoy un centavo de dólar. Es un centavo, ya no tiene ningún valor. Y si a alguno de nosotros se nos cae un centavo y se nos refunde, nadie va a ponerse a buscar desesperadamente un centavo, ¿verdad que no? Pero el Señor trae esta parábola con el propósito de darnos una enseñanza, primero a ellos y ahora a nosotros. Sin embargo, dice la palabra que la mujer buscaba afanosamente esa moneda, y dice que manifestó una tremenda alegría al encontrarla, a tal punto que hizo una fiesta. ¿Quién de nosotros haría una fiesta por un centavo? Tendríamos que estar locos, ¿verdad? Pero el Señor está trayendo aquí una verdad eterna, usando un ejemplo de nuestro contexto natural. Y lo que el Señor les dijo a ellos, a esos religiosos, y nos dice hoy a nosotros, y lo que quiere poner delante de nuestros ojos, es que si una moneda es despreciable por tener un valor tan bajo, es muchísimo más valioso
la vida de una persona, de un pecador, sea quien sea, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y vengamos en fe a los pies del Señor. Hermanos, esta parábola es una figura de la actitud de Dios hacia cada pecador. ¿Cuántos pecadores sabemos aquí? Todos somos pecadores. Que por la gracia de Dios y por su bondad y por su infinita misericordia Él nos ha restituido, nos ha regenerado, nos ha cambiado. Pero aún, hermanos, estamos atrapados en este cuerpo carnal, esperando su gloriosa venida, para que entonces, como dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, seamos transformados y llevados en gloria. Hermanos, este par de palabras nos enseñan a través de un colorido paisaje literario la inmensa, incomparable misericordia del Señor y su intenso amor por salvar a los perdidos. El verdadero cristiano sufre. El verdadero cristiano llora internamente porque ya conoce la verdad. El verdadero cristiano ora, suplica y pide al Padre para que sus hijos, su familia, sus amigos y las personas de su entorno sean salvas y vengan y participen del reino de Dios. Hermanos, que no nos pase eso a nosotros. No nos dejemos atrapar por una falsa religiosidad. Que primero viva en nosotros el amor de Cristo. Hermanos, mire cómo se lo dice Él a esos religiosos y lo dice hoy a nosotros en el verso 7 del capítulo 15 de Lucas. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hermanos, hay un gozo cada vez que podemos compartir la verdad, y quiero aclarar que no somos nosotros los que producimos eso, no, es lo que hay dentro de cada uno de ustedes, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios que ha sido allí implantada y que ha dado fruto, y nosotros simplemente somos esos vasos de barro, instrumentos en las manos del Señor, instrumentos preciosos que nos ha permitido en su misericordia ser participantes de la obra redentora al compartir el Evangelio. Y la palabra dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y luego en el verso 10 nuevamente lo dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, yo he dicho y he escuchado, el gozo del Señor está en mí. Aleluya, gloria a Dios. Pero si es verdad que el gozo del Señor vive en cada uno de nosotros, no nos quedemos mudos, no nos callemos. Tenemos la obligación, como lo dijo el apóstol Pablo. Es que estoy aún obligado. Claro, estoy obligado por el inmenso peso de gloria que reposa sobre nuestros hombros. Estamos obligados de compartir la verdad, de luchar hasta el último momento, como lo dijo Spurgeon, el príncipe de los pastores. Así lo llamaban a Charles Spurgeon. Si es necesario tirarnos y aún abrazar sus pies para evitar que se arrojen al infierno, hagámoslo. Hermanos, el Señor les está mostrando a esos religiosos de la época, los fariseos y escribas, que los publicanos y pecadores, que los fariseos y escribas rechazaban. Por ellos precisamente vino el Señor.
por usted y por mí, que en algún sentido de la palabra éramos publicanos y pecadores, el Señor vino, entregó su vida, sufrió esa muerte horrenda, se sacrificó para darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, el Señor hizo un intercambio precioso. El hombre, nosotros, cambiamos la verdad de Dios por la mentira del mundo. Pero mire la misericordia de Dios. Él viene y hace ese intercambio. Hermanos, el Verbo, el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios del universo, se hace uno como nosotros, se encarna, viene, toma nuestra humanidad, se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses. Se humilló al hacerse uno como nosotros, al dejar su trono, solo para salvarte a ti y a mí. ¿Y cómo nosotros podemos revestirnos de religiosidad y ser legalistas e impedir que otros entren? Hermanos, que aquí en esta iglesia no haya ese espíritu de religiosidad. No, hermanos, que esta iglesia siga siendo como es, una iglesia llena de amor. Y ayer lo vimos. Una iglesia llena de compasión, una iglesia llena de misericordia, una iglesia que se preocupa por su prójimo, que quiere que todos procedan al arrepentimiento y que un día todos estemos aquí como vamos a estar en el cielo, adorando, exaltando el nombre del Señor. El que no conoció pecado por nosotros se hizo o fue hecho pecado para que nosotros seamos justificados delante del Padre. Hermanos, quiero concluir con eso. Debemos predicar el Evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es nuestro compromiso. Nosotros no podemos quedar callados, hermanos. Ustedes conocen unas verdades eternas, ya las tienen en sus corazones. Así que estamos haciendo la voluntad soberana de Dios, o estamos en la misma postura de los escribas y fariseos que aparentaban solamente, pero solo era apariencia. No podemos ser cristianos solo de nombre. Esto se ha vuelto hasta cierto punto, ¿cómo es que dicen aquí los jóvenes? ¿Cool? ¿Sí? Es que yo soy cristiano porque como que eso me da un estatus, me pone en una posición, ¿verdad? No, hermano, nosotros no estamos buscando estatus, no estamos buscando posición ante este sistema. Nosotros sí queremos mantenernos en la posición que nos dio Cristo, porque Él nos colocó, nos sacó de esas tinieblas y nos puso en el lugar correcto, pero con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, las personas en nuestro entorno inmediato pueden ver que nuestra conducta y valores son coherentes con nuestro caminar cristiano, con la fe que profesamos. Eso es lo que tenemos que mostrar, y de Cristo tenemos que revestirnos. Cuidémonos de que el Señor, escúchenme mis amados, se lo voy a decir con temor y con mucho amor, pero no puedo callar la verdad. Cuidémonos de que el Señor un día no nos vaya a decir, como le digo a los escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, porque vivían una apariencia nada más. Por tanto, hermanos, es una tremenda responsabilidad decir que somos cristianos. No solamente digamos que somos, mostremos que somos en realidad genuinos. Que así como estamos aquí los domingos, estemos en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento delante de quien sea, siendo genuinos, originales,
verdaderos discípulos de Cristo, verdaderos seguidores del Señor. Hermanos, concluyo con esto. Como cristianos, cada uno de nosotros estamos expuestos domingo a domingo a recibir la sana doctrina, es decir, la ortodoxia correcta, para vivir vidas renovadas y escúchenme en esto, ser transformadores por el poder del Evangelio, ser transformados para ser transformadores. Nosotros fuimos transformados para ser transformadores, no para aparentar, no, para ser transformadores. Esa es la visión que cada uno de nosotros tenemos aquí, como el pueblo de Dios, como redimidos, como los cristianos que somos en realidad, que fuimos transformados para ser transformadores. De manera que estamos respondiendo de la manera apropiada y viviendo justa, piadosa y sabiamente y proyectando en todo lugar la luz del Evangelio de Cristo y en todo lugar siendo ese grato olor de vida para los que se salvan. Hermanos, voy a terminar con esto. Que cada uno de nosotros seamos un incienso, que por donde vamos seamos como ese incienso que está a toda hora prendido por el fuego de la palabra y por el poder del Espíritu Santo, y que por donde vamos caminando vamos dejando ese olor grato de vida, ese olor grato de salvación. Así es que sí tenemos que revelar a Cristo. Así es que tenemos que mostrar que sí somos cristianos. ¿Y ese incienso cuál es? Abrir nuestra boca y proclamar las verdades eternas. En amor, sin ocultarlas. Padre, gracias te doy, mi Dios, mi Señor y mi Salvador, en esta mañana, por tu palabra, por tu mensaje. Gracias, amado y eterno Señor, por las personas que hoy están aquí congregados, por aquellos que por alguna razón, por cansancio, trabajo, lo que sea, no pudieron estar hoy aquí. Les bendecimos y pedimos, Señor, que la luz de tu Evangelio resplandezca sobre ellos, que cada uno de nosotros podamos cumplir verdaderamente la gran comisión, que entendamos que ser cristiano no es una cosa de título, de honor, sino es una cosa de vida o muerte, y que en todo momento representemos bien el reino de Dios, porque ahora somos eso, somos esos emisarios, somos esos regentes, somos esos comisionados que vamos por todas partes regando la semilla de la verdad de tu reino. Porque todo te lo pido, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Les bendigo, mis amados, que el Señor me los fortalezca, que el Señor los anime, los guarde, y que en esta semana el Espíritu Santo de Dios esté retumbando en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón con estas palabras. Hermanos, yo quiero pedirle a la pastora Elizabeth, puede pasar, y quiero pedirle a ustedes, mis hermanos, que vengan acá al frente todos. Vamos a cerrar en una oración bien especial y lo voy a pedir.